Vamos a ver entonces biomoléculas. Empezamos con el tema. La pregunta sería, ¿de qué estamos hechos? Toda la materia está formada de los elementos que ya vimos, algunos en la tabla periódica. Entonces, bueno, ya están familiarizados con esta parte de los elementos, cuáles son metales, cuáles son no metales, cuáles son gases. Toda la materia está formada de estos elementos. Entonces, bueno, principalmente los seres vivos van a estar formados por unos elementos que se llaman elementos primarios. Estos elementos primarios son estos que ven aquí. Carbono, ya lo habíamos visto, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sodio, aquí metieron calcio, pero era sodio y fósforo. Estos elementos, bueno, los encuentran acá, son los chunks o punch, como quieran decirlo, como se quieran acordar. Estos chunks van a formar principalmente a todos los seres vivos. Si se dan cuenta, por ejemplo, el oxígeno ocupa aproximadamente el 65% del cuerpo. El carbono ocupa aproximadamente el 18% del cuerpo y así sucesivamente. Va a haber otro tipo de elementos que son los elementos secundarios y los oligoelementos. Estos elementos secundarios van a ser magnesio, calcio, sodio, potasio, cloro. Todos estos bioelementos forman parte de los seres vivos y tienen una función sumamente específica e indispensable. Por ejemplo, el magnesio se encuentra en el glóbulo rojo, en la hemoglobina, que es la molécula que transporta el oxígeno en la sangre. Entonces, es indispensable el magnesio para poder llevar a cabo el funcionamiento correcto del cuerpo. Aunque no pertenece a estos principales que son los primarios, sí forma parte indispensable de los seres vivos. Por ejemplo, el calcio, pues forma parte de huesos, de conchas, de exoesqueletos, sodio, potasio, cloro. Estos son elementos biosecundarios y ya como elementos traza o como elementos en menor proporción tenemos prácticamente una proporción sumamente baja, sin embargo también son importantes. Está el hierro, manganeso, cobre, zinc, flúor, yodo, boro, silicio, vanadio, cromo, cobalto, selenio, molibdeno, estaño. ¿Ok? Entonces, estos serían parte de los bioelementos que forman a los seres vivos. Los encontramos en todos los seres vivos en diferentes proporciones. Ok. Sigo compartiendo, ¿verdad? Sí estoy compartiendo mi pantalla. Bien, vamos a ver entonces las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas se van a dividir, bueno, van a también llamarse macromoléculas, porque los bioelementos, tanto los primarios, secundarios y los oligoelementos, son moléculas sumamente pequeñas. Prácticamente entran incluso solamente como elemento y así se ocupan. Sin embargo, una macromolécula son moléculas muy grandes. Estas macromoléculas van a estar formadas principalmente de carbono. Las macromoléculas se forman cuando se unen muchas moléculas pequeñas de carbono, que se llaman monómeros, que se unen por enlaces llamados polimerización. Vamos a ver cuáles son estas macromoléculas. Empezamos con los carbohidratos. Los carbohidratos son hidratos también de carbono o azúcares. Se llaman de las tres formas. Estos están compuestos solamente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Su principal función es la fuente de energía. Se dividen en monosacáridos, que son azúcares simples, oligosacáridos, que son de 2 a 10 monosacáridos, y los más comunes son los disacáridos. Dentro de estos oligosacáridos, los más comunes son los disacáridos. Y por último están los polisacáridos, que son muchas moléculas de azúcar. Fíjense en los prefijos. Mono significa uno, entonces un azúcar. Oligosacárido, oligo, otra vez vemos aquí la palabra oligo, por ejemplo, oligoelementos, y en este caso es oligosacárido. Oligo significa poco. Entonces, cuando hablamos de los oligosacáridos, hablamos de 2 a 10 monosacáridos.
Específicamente cuando tienen dos azúcares va a ser disacárido. Y bueno, si ya tenemos muchas moléculas de azúcar, vamos a tener polisacárido. Bien, vamos a ver entonces de qué se tratan estos carbohidratos. Los carbohidratos nos van a proporcionar energía, es energía inmediata, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, bueno, los encontramos en alimentos como papa, cereales, por ejemplo, arroz, lentejas, habas, frijoles, pastas, panes integrales de centeno, todos esos cereales van a ser parte de los carbohidratos. Entonces, su principal función es proporcionar energía. Vamos a ver que esta clasificación empezamos con los monosacáridos. Estos son los más comunes entre los monosacáridos en la naturaleza. Está la glucosa, galactosa y fructosa. También encontramos, por ejemplo, estas se llaman hexosas. ¿Por qué? Porque tienen 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Forman por ejemplo, aquí la glucosa forma un ciclo, un hexágono, la galactosa también, y la fructosa simplemente se está moviendo de posición y forma un pentágono. Ahora, hay otras, bueno, esta es una pentosa, se llama pentosa, y también hay otras pentosas que son importantes y famosas, que son las que forman parte de los ácidos nucleicos. Está la desoxirribosa y está la ribosa. Prácticamente, si se dan cuenta, están formadas de carbono, hidrógeno y oxígeno, nada más. No hay ningún otro elemento alrededor en la molécula, solamente carbono, hidrógeno y oxígeno. Bien, están formados por una unidad de carbono y los más conocidos son los formados por pentosas o hexosas. Después nos vamos con los oligosacáridos. En estos oligosacáridos dijimos que los más comunes van a ser los disacáridos. Estos disacáridos tenemos la sacarosa, la lactosa y aquí fue la galactosa. Esta se llama galactosa. Ok, les pongo el nombre. Es maltosa, perdón. Está formada por galactosa, que es esta de acá. Ajá. La galactosa es el monosacárido y la maltosa es la unión de glucosa con glucosa, forman una maltosa. Ok, vamos a ver entonces, bueno, déjenlo algo grande. Todavía siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver entonces que la sacarosa se forma al juntar glucosa más fructosa. Se unen las dos moléculas. Este enlace se llama enlace peptídico y bueno, forman lo que es la sacarosa. La sacarosa es el azúcar que nosotros ocupamos para endulzar, por ejemplo, el café. Es azúcar, es sacarosa y está formada por una molécula de glucosa más una molécula de fructosa. Ok, algo importante. Esta glucosa es la más abundante en el planeta. Es el monosacárido más abundante en el planeta. Se encuentra principalmente en la sangre. Han escuchado, por ejemplo, cuando nos hacen estudios de glucosa para medir el azúcar en la sangre y te pinchan el dedo. Y bueno, con esa gotita de sangre se mide la cantidad de glucosa que hay por mililitro. Así funciona, o ¿por qué? Porque nuestra sangre está llena de glucosa. Todos los organismos del reino animal tienen glucosa, los organismos del reino vegetal generan glucosa para poder crecer y para poder de ella obtener la energía. La galactosa es el 50% de azúcar de la leche. Ahorita vemos por qué. Y la fructosa se encuentra, como su nombre lo dice, en las frutas.
Entonces, bueno, aquí podemos ver que la glucosa más la fructosa efectivamente me genera esta sacarosa. Esta fructosa es el azúcar de la caña. Este azúcar que nosotros consumimos prácticamente viene de la caña. Y bueno, cuando se junta esta glucosa con fructosa genera la sacarosa. La lactosa se forma con galactosa más glucosa, por eso es que esto decía que era el 50% de la leche, porque del azúcar de la leche, porque el otro 50% va a ser glucosa. Esta leche es la leche que nosotros consumimos y es la que proviene de cualquier animal mamífero que genera, bueno, a partir de las glándulas mamarias genera esta leche. Por ejemplo, no sé, la leche de vaca, burra, cabra, también todos los mamíferos, leones, monos, el ser humano, gatos, perros, todos los mamíferos producen lactosa y esa lactosa es el azúcar que contiene la leche. Por eso es dulce la leche. Hay personas que cuando llegan a una etapa adulta ya son intolerantes a la lactosa. ¿Por qué? Cuando esta lactosa entra en nuestro cuerpo, tenemos que romper este enlace para poder separar la glucosa de la galactosa y usar la glucosa como fuente de energía. Cuando somos adultos, la enzima, la lactasa, que es la encargada de romper este enlace, ya no es funcional o ya no la tenemos y es cuando somos intolerantes a la lactosa. De hecho, bueno, se dice que desde que hay solamente una temporada en la que un ser vivo necesita leche. Es por eso, por ejemplo, que los animales, no sé, vamos a pensar gatos, perros, han visto que de que nacen tienen cierta temporada y de ahí no vuelven a tomar leche en mucho, vamos, en toda su vida, sino que toman agua, precisamente porque la leche solo es indispensable en los primeros tiempos o años de vida. Ok, vamos entonces con la maltosa. La maltosa está formada por glucosa y glucosa y esta prácticamente se encuentra en todos los cereales. En la cerveza, por ejemplo, también encontramos maltosa, por eso es que la cerveza es un producto, vamos, no es recomendado cuando están en un proceso de dieta. ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de carbohidratos. Entonces, bueno. Esta se forma glucosa más glucosa y forman la maltosa. En nuestra saliva hay una enzima que se llama maltasa. Esa maltasa lo que hace es romper estos enlaces para poder separar estas dos moléculas y obtener la glucosa para poder crear energía en las células. Ok, después vienen los polisacáridos. Los polisacáridos dijimos que era la unión de muchos monosacáridos. Esta es la fuente de glucosa. Bueno, acá podemos ver el almidón, que es una fuente de glucosa. Se almacena en muchos vegetales como papa, plátano, camote y cereales. ¿Cómo es la molécula del almidón? Se unen muchas glucosas, que estos son todos los monómeros, haciendo este tipo de enladrillado, así y entonces generan una molécula muy grande. Todas estas uniones, todos estos hexágonos que ven aquí, son glucosas que están unidos por el enlace peptídico. Sí, enlace, se me fue el nombre, no, porque el enlace peptídico es de las proteínas. Se me fue el nombre, ahorita les digo el nombre. Ya se los había dicho, pero bueno, nos vamos que es la unión de estos, ¿vale? Como dice aquí, el almidón se encuentra en las células vegetales y lo que hace es almacenar la glucosa para que la planta posteriormente pueda ocupar esa glucosa como fuente de energía y generar ATP para realizar sus funciones. Vamos a ver más adelante qué es esto del ATP y cómo es que se realiza este metabolismo para que las células obtengan la energía que necesitan para llevar a cabo sus funciones. Ok, vemos aquí entonces, este es otro polipéptido. Este es una celulosa. Esta celulosa tenemos aquí, por ejemplo, la madera. La madera es la principal fuente de celulosa.
si se hace un zoom de este espacio, podemos ver esta imagen en la que se alcanzan a ver las células. Cada uno de estos rectángulos son células. Esto que ven aquí como rojo sería el núcleo de esa célula. Y bueno, esta es una célula vegetal con su pared celular. Si hacemos un acercamiento a la pared celular, aquí observen cómo está haciendo la pared celular el acercamiento y entonces se ven las fibras de celulosa en una pared celular. Las paredes celulares están formadas por todas estas fibras que son celulosas. Bien, después tenemos un zoom de una de estas fibras, una sola de estas fibras, y se ve como un tubo de esta manera lleno de filamentos. Esta es una fibra de celulosa, la cual está formada de haces de moléculas de celulosas, que son como hilitos de celulosas, y si igual hacemos un extra zoom de esto, podríamos ver la cadena de de estas glucosas que se forman como una especie de hilos, a diferencia del polisacárido del almidón que formaba ramificaciones aquí. El polisacárido de la celulosa lo que hace es formar hilos muy, muy grandes. Entonces, bueno, aquí la diferencia también del almidón es que los enlaces están unidos alternadamente. Uno va para arriba, otro va para abajo. Uno va para arriba, otro va para abajo. Lo mismo pasa con la glucosa, se va cambiando de posición. Observen que este está arriba y ahora está abajo, ahora está arriba, esto está abajo y así sucesivamente. Por eso va cambiando esa posición. Ok, la celulosa es el polisacárido más abundante en el planeta. ¿Por qué? Porque cubre prácticamente todas las células de las plantas. Entonces, bueno, nosotros vimos que el monosacárido más abundante era la glucosa. De hecho, la celulosa está formada de glucosa, pero ya como polisacárido, la celulosa va a ser el polisacárido más abundante en la naturaleza. Otro tipo de polisacárido que tenemos es el glucógeno. El glucógeno forma estos como especie de remolino. Igual son ramificaciones que se van formando en la línea principal. Observen cómo está la línea y se hace una ramificación. Aquí se hace otra ramificación. De esta ramificación se hace una segunda ramificación y así sucesivamente. Va formando espirales. Esta cadena está generada igual de glucosa, 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 por eso es sumamente importante que tengamos glucosa en el cuerpo. Sin embargo, bueno, el problema es cuando esa glucosa no se puede metabolizar y no se puede, degradar o utilizar, que es el caso, por ejemplo, de personas con diabetes. Bien, ¿qué hace esta molécula que hace en nuestro cuerpo? Así como dijimos que el almidón era la molécula que almacenaba glucosa para fuente de energía de la planta, el glucógeno es la molécula o es el polisacárido que guarda glucosa para una fuente de energía posterior para el cuerpo de los animales, de todos los organismos del reino animal. Es el almidón animal, se almacena en el hígado y en los músculos, donde se descompone la glucosa. Aquí tenemos, por ejemplo, si nosotros obtenemos la glucosa a partir de estos alimentos, panes, cereales, arroz, todos estos tienen maltosa. Esa maltosa se degrada en glucosa y entra a nuestra sangre. Durante un proceso que se llama glucogénesis, se produce o se transforma en glucógeno, es decir, toda la glucosa que yo saqué de aquí, la voy ahora a unificar para formar estas cadenas y entonces formar el glucógeno. A esto se le llama glucogénesis. Ese glucógeno se va a separar, se va a almacenar en el hígado, como lo dice aquí, y en los músculos. Cuando se necesite, se va a volver a separar en glucosa, rompiendo los enlaces, separando las moléculas de glucosa por un proceso que se llama glucogenólisis. Ahora, esta glucosa
se utiliza para formar energía dentro de la célula y nosotros podemos llevar a cabo todas nuestras funciones que necesitan un gasto de energía en el cuerpo. Esto forma una molécula que se llama adenosintrifosfato, ATP. Ya la he mencionado en varias ocasiones y la vamos a ver un poquito más adelante. El ATP es adenosintrifosfato y prácticamente se considera como una moneda de energía. Es el dinero que gasta el cuerpo para poder llevar a cabo todas sus funciones que requieren un gasto de energía. Bien, otro polisacárido que vamos a ver es la quitina. La quitina es esta estructura, es igual que la celulosa, lleva los enlaces alternados de glucosa, glucosa, glucosa. La diferencia es que lleva este grupo nitrogenado en cada una de las glucosas. Entonces, eso hace que la molécula sea tan diferente y bueno, a esto se le llama quitina. La quitina es un polisacárido único. Tiene la misma configuración de enlace de las moléculas de glucosa que la celulosa, pero las unidades de glucosa tienen un grupo funcional nitrogenado, en el cual en el lugar del grupo hidroxilo, es decir, en el lugar del OH tienen un grupo nitrogenado. La quitina, que es dura y flexible, da sostén al cuerpo blando de los artrópodos, que son insectos, arañas, otros, así como a la mayor parte de hongos, como este hongo en este estante. ¿Qué quiere decir esto? La quitina cubre a todos los hongos. Esa película cerosa que se encuentra en los hongos es quitina. También está en los insectos, en esa estructura al final del exoesqueleto está formada de quitina. ¿Ok? Bien, vamos ahora a ver otra biomolécula que son los lípidos. Los lípidos se forman de cadenas de carbono unidas a hidrógeno con un extremo de COOH. En esta parte, bueno, esto es un grupo funcional que es un ácido carboxílico. En esta parte, los lípidos, al igual que el carbohidrato, tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. La diferencia es que en algunas ocasiones el lípido puede tener fósforo, nitrógeno y azufre. Bueno, vamos a ver que estas son moléculas no polares. Recuerden que habíamos visto en química que era una molécula polar. Una molécula polar tiene un lado más electronegativo que otro. Por lo tanto, en esta molécula de lípidos va a ser una molécula no polar. Por lo regular son insolubles en agua. Son solubles en solventes orgánicos. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes son grasas, un lípido lo podemos, perdón, gracias por su micrófono. Bien, un lípido lo pueden comparar con una grasa, es decir, una grasa es lípido, no todos los lípidos son grasas, pero sí una grasa es un lípido. Si ustedes ponen aceite en agua, el aceite es insoluble en agua, se va a separar. ¿Por qué? Porque es una molécula no polar y por lo tanto es insoluble. Entonces, son solubles en compuestos orgánicos, en solventes orgánicos como el formol, por ejemplo, la gasolina, que esos serían solventes orgánicos y pueden disolver a estas grasas. Están formados de carbono, hidrógeno y oxígeno y en ocasiones presentan fósforo, nitrógeno y azufre. Su forma más simple son los ácidos grasos. Ok, bueno, los lípidos en la naturaleza. Por ejemplo, un gordo oso gris listo para hibernar. Si este oso guarda la misma cantidad de energía en carbohidratos en lugar de grasas, probablemente no podría caminar. B. La cera es un lípido muy saturado que se mantiene muy firme a las temperaturas exteriores normales. Gracias a su rigidez forma hexágonos fuertes y de paredes delgadas en este panal. Una de las funciones de los lípidos es proporcionar energía a largo plazo. A diferencia del carbohidrato, que era la principal fuente de energía, el carbohidrato va a proporcionar la energía a corto plazo, mientras que el lípido lo va a proporcionar a un periodo más largo. Y una de las funciones, por ejemplo, es en los osos que hibernan. Este oso tiene que aumentar su masa corporal, tiene que consumir mucho alimento y ese alimento, en lugar de desecharlo, lo convierte en grasa.
Entonces va aumentando, aumentando, aumentando de tamaño. El lípido también funciona como una especie de aislante de temperatura. Entonces, aunque haga mucho frío en el exterior, su cuerpo está caliente precisamente por esa capa que se genera de grasa. Cuando uno se entra en hibernación, tiene que guardar toda esta grasa, todos estos lípidos, para que durante ese periodo de hibernación, que es muy largo, pueda estar tomando energía de esa grasa. El oso, al terminar la hibernación, sale sumamente flaco, pero sobrevivió. Por el contrario, dice, si en lugar de guardarlo en forma de lípidos, lo guardara en forma de carbohidratos, pues probablemente no sobreviviría. Otro ejemplo de la aplicación de los lípidos es en la cera. Son esta sustancia grasosa, cerosa, que es insoluble en agua. Aparte, su rigidez genera que no se derrita, por ejemplo, con el calor. Ok, dijimos entonces que la base de los lípidos son los ácidos grasos. Una clasificación de los lípidos son los triglicéridos. Los triglicéridos están formados por tres cadenas de ácidos grasos unidas a los tres grupos hidroxilos OH del glicerol. Por eso se llama triglicérido. 3-glicérido, glicerol. Esta molécula es la del glicerol. Aquí tenemos OH, OH, OH. Estos son los grupos hidroxilo. Estos grupos hidroxilo se se rompe el hidrógeno y entonces este oxígeno se une, este enlace de OH se une con este triglicérido. Este es un ácido graso libre, entonces al romperse esta cadena, este OH libera una carga positiva o se queda con una carga positiva que atrae a esta carga negativa y entonces adhiere al ácido graso en el glicerol. Son tres ácidos grasos los que se acomodan en la cadena, por lo tanto se llama triglicérido. Estos triglicéridos están formados de grasas saturadas o grasas insaturadas. Las grasas saturadas poseen el mayor número de hidrógenos y pertenecen principalmente a las grasas animales, mientras que las grasas insaturadas son cadenas con enlaces dobles, menor cantidad de hidrógenos, y aquí encontramos al aceite vegetal. Recuerden cuando vimos la forma de cómo se hacían las cadenas de hidrocarburos. Los alcanos eran cadenas saturadas, mientras que alquenos y alquinos eran cadenas insaturadas. Precisamente una cadena saturada de hidrocarburo, carbonos e hidrógenos, si es saturada va a ser una grasa saturada, mientras que si presentan dobles enlaces en sus estructuras se llama grasa insaturada. Han escuchado que, por ejemplo, pues debemos de consumir menor cantidad de grasas saturadas y en dado caso sustituirlo con grasas insaturadas, por ejemplo, aceite vegetal. Precisamente es por esta carga de este triglicérido. Ok, ¿cuál es su función? Almacenamiento de energía en el organismo. Los triglicéridos son importantes porque almacenan energía dentro del cuerpo. Sin embargo, el exceso de triglicéridos puede ser sumamente perjudicial. Aquí en las imágenes les estoy poniendo cómo es que se ve el aumento de triglicéridos en la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Esos triglicéridos, como son grasas, como son sólidos más pesados de los solutos que se encuentran en la sangre, se van pegando en las paredes, ¿ok? Se van almacenando en las paredes. Esa carga pues va aumentando, aumenta, y entonces genera un tapón completamente en esta vena. Por lo tanto, imagínense como una especie de manguera. Si nosotros tenemos la manguera por donde pasa el agua y en eso esa manguera se empieza a taponear, por ejemplo, con lodo, empieza a taponearse alrededor y el agua le va a costar cada vez más trabajo pasar. Conforme va pasando, la fuerza que necesita generar para poder pasar va a ser cada vez mayor. Es cuando, por ejemplo, nos agitamos en la respiración. Esto puede llegar a producir un infarto, una trombosis,
entre otras cuestiones, ¿ok? ¿Por qué? Porque prácticamente está taponeando las venas o las arterias. Ok, otro tipo de lípidos son los fosfolípidos. Estos, en su tercer ácido, es sustituido por un grupo fosfato. Aquí, en lugar de tener esta cadena de ácido graso, lo que tiene es un grupo fosfato. Está presente en alimentos como en la yema de huevo, forma parte del tejido nervioso y de la membrana celular, y el exterior fosfato es polar, hidrofílico. Por eso les decía que los fosfolípidos, los lípidos generalmente son apolares, es decir, no tienen polaridad. Sin embargo, hay un grupo que sí tiene polaridad, que son los fosfolípidos. Este extremo fosfato es el que le da al fosfolípido la capacidad de ser polar. Él le da la carga diferente para que pueda ser polar. La mayor parte es apolar, o sea, hidrofóbica. ¿O en qué beneficio tiene esto o cómo se comporta? El fosfolípido forma parte principal de la membrana celular. Esto es una imagen de una membrana celular. Aquí hay una célula y el contorno de la célula es la membrana. Esa membrana está formada por una capa como esto. Entonces, todos estos que se ven como alfileres son fosfolípidos. La cabeza, que es la bolita, es la parte del extremo fosfato, que es la parte polar. Todo lo demás son las cadenas de ácidos grasos que son apolares. Entonces, esto se une hacia adentro de la capa. La membrana es una bicapa lipídica, que es una bicapa, pues que tengo de un lado unos fosfolípidos y del otro lado otros fosfolípidos encontrándose de esta manera. Esto genera que la membrana sea polar de este lado, es decir, afín al agua, hidrofílica, mientras que aquí adentro es hidrofóbica. Y por lo tanto puede haber sustancias que sí son afines con solventes orgánicos, ¿ok? Por ejemplo, el colesterol, el cual es una molécula que no es soluble en agua, entonces se acomoda en estas estructuras que son apolares. Ok, vamos a ver esto más adelante. Bien, por último tenemos a los esteroides. Los esteroides también forman parte de los lípidos. Son hormonas. Dentro de los esteroides encontramos a las hormonas, en este caso, por ejemplo, estrógeno, progesterona, corticosterona. La mayoría de las hormonas son a base de lípidos, mientras que las hormonas también pueden ser de origen proteico, o sea, origen de proteínas, pero también son de origen lipídico. Por ejemplo, el estrógeno, progesterona y corticosterona son de origen lipídico. Esto genera la pregunta del millón. ¿Por qué si el lípido es grasa y por qué si genera aumento de triglicéridos? También el colesterol es malo. ¿Por qué necesitamos consumirlo? ¿O por qué es indispensable? Es parte de una de las biomoléculas, entonces no podemos prescindir de ninguna. Son indispensables las 4 biomoléculas en nuestro organismo. Tanto los carbohidratos como las proteínas, como los lípidos y los ácidos nucleicos son indispensables para que nuestro organismo funcione correctamente. Los lípidos forman parte de hormonas. Y si nosotros no tenemos lípidos en nuestro organismo, pues entonces no podríamos tener estas hormonas que son estrógeno, progesterona o corticosterona. Vamos a ver en las funciones del sistema endocrino para qué sirven todas estas hormonas. Sin embargo, la progesterona saben que forma parte de los organismos femeninos. Entonces son los que regulan la parte, por ejemplo, de ciclo menstrual, de embarazo, todo este proceso hormonal sexual de las mujeres está basado o está regulado por la progesterona. También está, por ejemplo, la testosterona para los hombres. Estrógeno también forma parte de este control de procesos sexuales y la corticosterona forma parte de funcionamiento del corazón. El colesterol también va a ser un esteroide.
Este colesterol es composición de la membrana celular del tejido animal. Si se dan cuenta, el colesterol está aquí, es esto amarillo, y es indispensable en todas las membranas celulares. Las membranas de la célula necesitan colesterol. También se convierte en vitamina D con la radiación del sol. El colesterol es importante en nuestro cuerpo, pero volvemos a lo mismo, nada en exceso. Necesitamos tener un control o un equilibrio entre las cosas que consumimos y por eso existe lo que es el plato del buen comer. Una dieta balanceada nos va a llevar a una vida saludable. Es indispensable tener tanto la ingesta de carbohidratos como la ingesta de lípidos, pero bueno, hay tipos de carbohidratos que se deben de consumir y hay tipos de lípidos que se deben de consumir. Por ejemplo, dentro de los carbohidratos hay dos tipos que son los complejos y los simples. Los carbohidratos complejos son los que sus cadenas son más grandes. Entonces, esos carbohidratos complejos se encuentran en cereales, en panes integrales, en las semillas, mientras que los carbohidratos simples son todas las sustancias azucaradas, los dulces, pasteles, por ejemplo, chocolates, que son lo que contiene el refresco, son carbohidratos, pero son carbohidratos simples. Entonces, cuando entra en nuestro organismo lo degrada tan fácilmente que no obtiene energía de ellos. Y por el contrario, en un carbohidrato complejo se obtiene mayor cantidad de energía, durante más tiempo nos encontramos más satisfechos, o sea que consumimos menor cantidad. En cambio, por ejemplo, un refresco lo podemos estar tome y tome y tome y tome. ¿Por qué? Porque esa sensación de saciedad difícilmente la vamos a alcanzar. Y bueno, ¿cuál es el punto aquí? Consumir carbohidratos complejos. En cuestión de los lípidos, igual como hablábamos de grasas saturadas y grasas insaturadas, lo correcto sería consumir en pocas cantidades, porque de hecho se deben de consumir en pocas cantidades, pero que sean grasas insaturadas. Recuerden que las grasas saturadas se encontraban en todos los productos de origen animal, entonces el hecho de consumir muchos productos de origen animal también nos lleva a un aumento de colesterol y a un aumento de triglicéridos. Ok, vamos a ver entonces ahora las proteínas. Las proteínas es otra biomolécula. Estas proteínas tienen funciones muy variadas. Entre sus funciones principales están las estructurales como componente de la mayor parte de las células. Tienen función biocatalizadora, es decir, funcionan como enzimas. Ya les mencioné algunas enzimas, por ejemplo, la amilasa, la lactasa, la maltasa también les mencioné. Todas esas enzimas lo que hacen es llevar a cabo procesos de aceleración de reacciones. Por ejemplo, un favor, ¿me ayudan con su micrófono? Se escucha mucho ruido, perdón. Gracias. Bien, por ejemplo, la saliva contiene demasiadas enzimas. Cuando nosotros hacemos una ingesta de alimento, nuestro sistema digestivo empieza a funcionar desde la boca. La boca forma parte del sistema digestivo. Entonces, ¿qué es lo que hace la boca? La boca introduce el alimento y empieza a masticar, masticar, masticar. Nosotros llevamos a cabo en el proceso de digestión procesos mecánicos y químicos. Dentro del proceso mecánico, pues está el funcionamiento que hace, por ejemplo, la lengua o la masticación. ¿Qué hacemos con eso? Romper en pedazos más pequeños el alimento que está entrando. Sin embargo, desde el momento en el que nosotros olemos alimento o nos sentamos a la mesa listos para empezar a comer, recuerden que los seres vivos reaccionan por medio de la irritabilidad a estímulos que tenemos en el exterior. El alimento es un estímulo en el exterior. Desde el momento en el que olemos, nuestro cuerpo empieza a generar saliva. ¿Por qué? Porque esa saliva lo que va a hacer es empezar a ayudar a la digestión química del alimento. Esa saliva contiene enzimas que van a ayudar a la aceleración de la degradación del alimento.
por ejemplo, tiene amilasa. Si nosotros consumimos un carbohidrato que está compuesto, o bueno, no sé, por ejemplo, un vegetal, una papa que tiene almidón, son cadenas largas de almidón, entonces esa amilasa va a cortar en pequeñas maltasas. Recuerden que la maltasa eran dos glucosas. Después tiene que entrar una maltasa para poder romper esa maltosa y separar la glucosa. Entonces, en nuestra saliva hay muchas enzimas que van a funcionar como tijeras, tal cual para cortar las moléculas y romper los enlaces que hay en todas esas cadenas. Ok, entonces, una función de las proteínas es ser una enzima y las enzimas son aceleradores de reacciones. También forman parte de, bueno, están formadas por polipéptidos. Les decía que los péptidos son las proteínas. Polipéptidos, pues son muchas cadenas de aminoácidos y cada polipéptido es un polímero formado por una cadena de aminoácidos. La unidad de la proteína es el aminoácido. Entonces, cuando se juntan muchos aminoácidos, como en el caso del polisacárido, que se juntaban muchos azúcares, en este caso cuando se juntan muchos aminoácidos van a formar un péptido, o un polipéptido. Ese polipéptido, cuando sea mayor de 50 unidades de aminoácidos, se considera entonces proteína. Si tiene menos de 50 unidades, entonces todavía se considera péptido. Aquí el enlace que se forma entre un aminoácido con otro aminoácido se llama enlace peptídico. Ok, el ser humano tiene 20 tipos de aminoácidos para las proteínas las proteínas que utiliza el ser humano. Hay 20 tipos de aminoácidos específicos. Dentro de esos aminoácidos vamos a tener esenciales y no esenciales. Aquí están los aminoácidos esenciales y aquí están los aminoácidos no esenciales. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los aminoácidos esenciales no los podemos producir en nuestro cuerpo. Nuestras células no generan esas proteínas, entonces necesitamos esos aminoácidos para poder generar nuestras proteínas. Valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptófano, metionina, lisina, histidina. También los aminoácidos no esenciales son los que sí producen nuestras células y se ocupan para formar a las proteínas. Como lo ven aquí en la imagen, literal, son las unidades, aquí están los alimentos y entonces todas estas bolitas son los componentes o son los aminoácidos que consumimos de los alimentos y son esenciales. Aunque nosotros no los podamos producir, los podemos consumir. Entonces es importante llevar a cabo una dieta balanceada y variada para poder obtener todos estos aminoácidos que necesitamos. Espinacas, brócoli, jitomate, champiñones, carne, leche, queso. ¿Por qué? Porque a partir de esos alimentos vamos a obtener los aminoácidos esenciales. Nuestro cuerpo produce estos aminoácidos esenciales. Aquí está, por ejemplo, la imagen de producción de este aminoácido. Ok, vamos a ver entonces los aminoácidos esenciales. Dentro de estos, les decía, está fenilalanina, isoleucina, leucina, valina, triptófano, treonina, metionina y lisina. Estos son los aminoácidos esenciales. Son 20 los aminoácidos que participan en la síntesis de proteínas. Abundan en alimentos de origen animal como huevo, carne, pescado, leche y derivados. También soya, maíz, frijol y arroz. Los aminoácidos van a estar formados por un grupo carboxilo, que es esto que está en verde, COOH, y un grupo amino, que es este que está formado con nitrógeno e hidrógeno 2. Todos los aminoácidos tienen ese grupo carboxilo y ese grupo amino. Grupo carboxilo, grupo amino. Grupo carboxilo, grupo amino. ¿Qué es lo que está cambiando? El radical, o sea, la extensión que tiene aquí. Aquí, por ejemplo, tiene un fenil. ¿Recuerdan nuestras clases de química que les dije que esto era un fenil?
El nombre común de este benceno con este CH3 era metilbenceno, pero su nombre común era fenil. Entonces, por eso esto se llama fenilalanina. Esto de aquí, bueno, es una isoleucina, esto de aquí es una leucina, esto de aquí es una valina, esto hace que esto sea un triptófano, esto hace que esto sea una treonina. Lo que está cambiando es el radical. Eso hace tan diferentes a los aminoácidos. Bien, los otros aminoácidos, los niveles de organización, vamos a ver niveles de organización de las proteínas. Las proteínas se acomodan de tal manera que sean funcionales para las células o para el cuerpo del organismo en el que están. Entonces, hay niveles de organización de las proteínas. Perdón, estaba viendo la hora. Nos quedan 10 minutos. Bien, hay niveles de organización de las proteínas. Tenemos a la insulina, que es una proteína formada por dos polipéptidos, cada uno en estructura primaria. ¿Qué es eso de estructura primaria? La estructura primaria es una forma lineal de los aminoácidos dentro de las proteínas, una secuencia ordenada de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. La estructura primaria de las proteínas simplemente va a ser la secuencia que llevan los aminoácidos. Por ejemplo, aquí, la secuencia que lleva este aminoácido es glicina, isoleucina, valina, cisteína, glutamato, esta no me acuerdo, GLN, alanina, serina, leucina, aspartato. O sea, todos estos orden que llevan esos aminoácidos acomodados, a eso se le llama estructura primaria, ¿ok? Y uno de los ejemplos de la estructura primaria de las proteínas es la insulina. La insulina se encuentra en forma de estructura primaria. Ok, los aminoácidos esenciales aminoácidos esenciales. Ok, no se forman en los seres, no se forman en nuestro cuerpo. Necesitamos consumirlo de otros animales u otros seres vivos. Por ejemplo, observen aquí cómo esta imagen de esta señora y esta niña tienen ciertos aminoácidos que están representados con estas bolitas. ¿De dónde obtienen esos aminoácidos que son esenciales porque nosotros no los podemos producir? Del pollo. Hay la vaca, por ejemplo, las plantas tienen esos aminoácidos, una zanahoria, por ejemplo, anda acá, los pescados. Estos a su vez los obtienen, por ejemplo, de bacterias. Por ejemplo, las plantas obtienen esos nutrientes de la tierra, entonces lo obtienen prácticamente pues de lo que se encuentra aquí disperso, de animales, por ejemplo, insectos. Entonces es todo un ciclo. Estos se los pasan a estos cuando consumen ciertos, por ejemplo, la gallina consume lombrices, obtiene ciertos aminoácidos, cuando nosotros consumimos el pollo, pues obtenemos ciertos aminoácidos que ya metabolizó, y así sucesivamente. Entonces, los aminoácidos, los esenciales, los obtenemos a partir de los demás. Otra estructura de las proteínas es la estructura secundaria. Dentro de la estructura secundaria ahora es la forma que tomen esa estructura primaria. Hay dos tipos de estructura secundaria. Una es la hélice alfa y otra es la tipo beta. La hélice alfa, como su nombre lo dice, es una hélice. Forma de escalera de caracol, un resorte estirado o una hélice. Se enrolla por los puentes de hidrógeno. Es importante para proteínas fibrosas como componentes de las uñas, lana, pelo, etc. ¿Ok? Esta es una forma secundaria de la proteína y es una hélice. Alfa hélice se llama. La tipo beta es una lámina plegada. Ahora, en lugar de formar una hélice, lo que hace es formar una lámina entre esas estructuras, entre esos aminoácidos. Se mantienen por los puentes de hidrógeno, configuración de la seda y parte central de muchas proteínas globulares. ¿Qué es esto de la seda? Por ejemplo, la telaraña, eso es seda. Entonces, la telaraña está formada por proteína, que es una hoja plegada. Se forma con la disposición espacial que adopta parte de la proteína. Esas serían estructuras secundarias.
La estructura terciaria es una conformación compleja, generalmente globular. Se mantienen por puentes de hidrógeno y enlaces disulfuro y encontramos aquí enzimas y anticuerpos. Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura primaria: leucina, valina, lisina, glicina, histidina, etc. Esta estructura primaria se va acomodando en una hélice, ¿ok? En una estructura secundaria. Ahora, esta estructura secundaria se sigue enrollando en una estructura terciaria. Por ejemplo, aquí está esta estructura globular, ¿ok? Bien, aquí, por ejemplo, en esta imagen de la estructura secundaria se encuentra la hélice o la beta plegada. Esta es una beta, una lámina en lugar de una hélice. Entonces, la estructura terciaria, aquí está, puede ser, como es la unión o es la agrupación de varios péptidos, entonces pueden ser que haya hélices con láminas, con betas plegadas. Vamos a tener las dos estructuras secundarias en una sola estructura y a esto se le llama, se va formando como un aglomerado de todo esto. Y esto es la estructura terciaria. Ok, y por último tenemos a la estructura cuaternaria. Esta es cuando dos o más cadenas de polipéptidos interactúan formando una proteína gigantesca. Ejemplo, la hemoglobina, que está formada por 4 polipéptidos. Esta terciaria se junta con otras 3, formando una superproteína, todas con láminas beta plegada o hélices alfa, formando puentes disulfuro y formando puentes de hidrógeno, formando una superproteína que es toda una bolota así de proteínas, y a esto se le llama estructura cuaternaria. Ok, vamos a ver por último, vamos a verlo rápidamente. Si tienen unos 10 minutos adelante, se pueden quedar. Si se tienen que retirar, no hay ningún problema. Entonces, nada más, bueno, voy a continuar para dejar grabada esta parte. Ok, los ácidos nucleicos es el ADN y el ARN. Estos ácidos nucleicos son las moléculas que van a tener toda la información genética y que le van a decir a la célula qué es lo que tiene que hacer. Es la última de las biomoléculas y bueno, es sumamente importante para los seres vivos. En estos ácidos nucleicos se transmite la información genética, codifican la gran variedad de proteínas y el ARN que el organismo requiere. La cadena de ADN es una cadena doble, es una doble hélice. Vamos a ver cada una de las estructuras. Ok, tenemos aquí la cadena de ADN. El ADN se encuentra en los organismos eucarióticos. La siguiente clase vamos a ver el tipo de células, que son células eucarióticas y células procarióticas. Entonces, dentro de los organismos eucarióticos, el ADN se encuentra dentro del núcleo, mientras que en los procariotes la célula se encuentra fuera del núcleo. ¿Ok? Ese ADN está en forma de hebras, se llama cromatina, se encuentra todo disperso. Cuando entra en un proceso de división celular, va a formar esto que son los cromosomas. Se aglomera de tal manera que forma esta estructura que es el cromosoma. Este cromosoma está formado por estos hilos, los cuales están enredados en proteínas. Estos como carretes se llaman histonas y esto es una proteína. Si vimos, una de las funciones de las proteínas era precisamente ser estructural en ácidos nucleicos. Pues bueno, dentro de estas estructuras o dentro de esta función es por esta histona que se encuentra enrollando al ADN. Este ADN enrollado en estas histonas se ve de esta manera. Aquí nosotros podemos encontrar toda la cadena de ADN está formada por genes. Un gen es un fragmento de nucleótidos que va a formar a toda esta estructura. Ok, cada uno de los nucleótidos, el nucleótido es la unidad del ácido nucleico. Ese nucleótido va a estar nucleótido, y esos forman a los genes y el conjunto de genes forma a todo el ADN. Entonces, bueno, dentro de los nucleótidos vamos a tener, acá está.
Ese nucleótido es esto de aquí. Ese nucleótido está formado por una base, un azúcar. Si recuerdan, cuando mencionábamos los monosacáridos, dijimos que aparte de las hexosas estaban las pentosas, las cuales eran desoxirribosa o ribosa. Entonces, por ejemplo, si este es ADN, pues va a ser desoxirribosa. De ahí que viene su nombre de ácido desoxirribonucleico. Y si esta base es una ribosa, entonces va a ser ARN, que va a ser ácido ribonucleico. Este azúcar, este monosacárido, va a estar unido al grupo fosfato, este es un grupo fosfato, y también va a estar unido a a una base nitrogenada. Entonces, lo que cambian los nucleótidos es la base nitrogenada y va a cambiar el azúcar. Si es azúcar de ADN va a ser desoxirribosa, si es azúcar de ARN va a ser ribosa. Si dentro de esta base nitrogenada tiene esta estructura, es una citosina, esta estructura es una guanina, esta es una adenina y esta es una timina y este es un uracilo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El ADN tiene estos 4 nucleótidos, mientras que el ARN tiene citosina, guanina, adenina y uracilo. Ok, estas bases nitrogenadas o estos nucleótidos se van a separar se van a clasificar. Si tenemos dos hexágonos aquí, bueno, dos ciclos aquí y dos ciclos, estos son guanina y adenina que corresponden a las purinas, mientras que si solamente tienen un ciclo, aquí por ejemplo es un ciclo, estos corresponden a las pirimidinas. Entonces tenemos como purinas guanina, adenina y pirimídicas la citosina, timina y uracilo. Ok, entonces fíjense en los nucleótidos cómo están unidos. Cada uno de estas cadenas de ADN es un nucleótido que está unido a otro nucleótido, a otro nucleótido, a otro nucleótido. Diferencias entre ADN y ARN. El ADN es una cadena doble hélice, mientras que el ARN es una cadena de una sola hélice. El ADN tiene timina, el ARN tiene uracilo. El ADN tiene la base desoxirribosa, mientras que el ARN tiene la base ribosa. El ADN sirve para almacenar todo el código genético. Todo lo que nuestro cuerpo realiza y lo que nosotros vemos está en el código genético. Es decir, nuestro color de cabello, color de ojos, color de piel, estatura, el sexo femenino, masculino, por ejemplo, no sé, que si si nuestras pestañas son chinas y largas o si nuestras pestañas son para abajo y pequeñas, que si nuestras cejas son redondas o rectas, que si nuestros labios son gruesos o delgados. Todo eso está en el código genético. También en el código genético va a estar la información para realizar todas las actividades de nuestra célula. Es decir, si en este momento estoy comiendo demasiado y necesito azúcar o bueno, necesito bajar los niveles de glucosa en mi sangre, entonces necesito producir mayor cantidad de insulina para poder bajar los niveles de glucosa en mi sangre. Que si, no sé, estoy en un embarazo, por ejemplo, y necesito producir ciertas hormonas para poder albergar ese bebé y que se desarrolle o poder generar lactosa en mis glándulas mamarias porque ya van a ser, toda esa información genética está en mi ADN. Por ejemplo, en los hombres, el hecho de que estén produciendo espermatozoides, eso está en el código genético, se está llevando a cabo esa división celular y entonces se lleva a cabo por medio de la indicación que hace el ADN a las células sexuales en las que les dice tienes que llevar a cabo esta división celular. Todas las funciones de nuestro cuerpo van a estar reguladas por este ADN y el ARN lo que hace es llevar las instrucciones del ADN a los ribosomas para poder llevar a cabo esa orden o seguir a cabo esa orden que dio el ADN. Bien, vamos a ver rápidamente este video para que quede un poquito más entendido. Si no lo escuchan bien, me indican, por favor.
el ADN y cómo funciona. ADN, también llamado ácido desoxirribonucleico, es una molécula. Es un montón de átomos pegados. En el caso del ADN, estos átomos se combinan para crear la forma de una larga escalera en forma de espiral, como está aquí. Si alguna vez has estudiado biología o visto la película Jurassic Park, probablemente has oído hablar de que el ADN actúa como un plano o una receta para un ser vivo. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede una molécula actuar como un plano para algo tan complejo y maravilloso como un árbol, un perro o un dinosaurio? Para ayudar a contestar esta pregunta, primero echemos un vistazo a los aminoácidos. Los aminoácidos son diminutas sustancias químicas dentro de nuestros cuerpos que son tan importantes que a menudo se les refiere como los ladrillos de la vida. Hay alrededor de 20 tipos de aminoácidos, cada uno con su propia forma única. Lo fantástico es que se pueden conectar así como si fuesen Legos, para producir una gran variedad de partículas más grandes llamadas proteínas. Los aminoácidos forman las proteínas. Las proteínas, junto con otros productos químicos, se combinan para formar las células. Las células forman tejidos, los cuales forman órganos, y los órganos, cuando se juntan y funcionan, forman a los seres vivos como tú y yo. Estas proteínas que componen nuestro cuerpo, y ten en cuenta que hay millones de diferentes tipos de proteínas, deberán construirse en la forma perfecta para poder funcionar. Si tienen la forma equivocada, por lo general no funcionan. Allí es donde entra en el juego el ADN. El ADN hace muchas cosas interesantes, algunas de las cuales no entendemos del todo, pero una de sus funciones principales y más claramente entendida es decirle a los aminoácidos cómo alinearse y organizarse en formas específicas para hacer proteínas que funcionen. En teoría, si las proteínas correctas se construyen en el momento adecuado y en el lugar correcto, todo lo demás, desde las células a los órganos y hasta los organismos enteros, se creerán bien. Este es un modelo simplificado del ADN. Nos muestra que los peldaños de la escalera se componen de 4 diferentes tipos de productos químicos, que se muestran aquí con diferentes colores y letras. Si nos fijamos solamente en la mitad de la escalera, en realidad se puede leer su código químico o secuencia genética de arriba a abajo como un libro. Una sola escalera de ADN es extremadamente larga, millones de letras. Durante la mayor parte de su vida, está enroscada como un fideo, viviendo en el interior del núcleo o en el compartimiento central de la célula. Los aminoácidos, sin embargo, viven afuera del núcleo, en lo que se llama el citoplasma. Para ayudar al ADN a interactuar con el citoplasma y crear las proteínas, ciertos productos químicos especiales dentro del núcleo hacen copias parciales del código del ADN. Estos nuevos ejemplares, llamados ARN, se parecen al ADN, pero son más cortos, por supuesto, y les falta un lado de la escalera. El pequeño tamaño y la forma del ARN le permite pasar a través de pequeños poros en el núcleo hacia el citoplasma y dentro de la boca de otra partícula llamada el ribosoma. Los ribosomas son máquinas que construyen las proteínas. Leen el ARN 3 letras a la vez,
recogen aminoácidos de sus alrededores y los enlazan entre sí para construir una cadena de acuerdo con el código del ARN. A medida que la cadena crece, se dobla, se pliega y se pega a sí misma para formar una proteína de forma perfecta. Cada juego de 3 letras del código del ARN le dice a la ribosoma cuál de las 20 variedades de aminoácidos hay que añadir a la cadena de proteína. Por ejemplo, CAA le dice al ribosoma que recoja una glutamina. AGU dice que recoja una serina, y así sucesivamente. Una vez que la proteína se termina de construir, se puede hacer un número de cosas diferentes. Una de ellas podría ser ayudar a formar un nuevo tipo de célula. Así que, para responder a la pregunta original, ¿qué es el ADN? El ADN es un plano molecular para un ser vivo. ¿Cómo funciona? El ADN crea al ARN. El ARN crea proteínas y las proteínas pasan a formar la vida. Todo este proceso tan complicado, tan sofisticado, tan mágico como puede parecer, se basa por completo en la química. De esta manera puede ser estudiado y se puede entender. Esto es el ADN claramente declarado. Ok, entonces bueno, eso sería todo por el día de hoy y que tengan un muy bonito día. Cuídense todos, hasta luego.